Hola, hola, muy buenas tardes, buenos días, desde donde sea que me estés escuchando. Gracias a todas las personas que se van uniendo, qué bueno verlos por acá. Tenía ya como unos cuantos meses que no me conectaba por online. Andaba un poquito floja yo. ¿Cómo están ustedes? Me dicen si se escucha bien, porque una vez que arranquemos el live, entonces sería una pena que no pudieran escuchar bien. Desde Buenos Aires, bienvenida. Ok. Bienvenidos, bienvenidas. Se oye perfecto, dice Ananda, gracias. Hola Marcia, bienvenida. Qué bueno. Hoy tenemos un tema súper maravilloso con una invitada especial, una persona que ya es conocida en esta comunidad. Y hoy vamos a tener una maravillosa charla sobre un tema que nos concierne a todos, que todos, ya va un momentito, ok, bueno, se escucha bien, me oyen bien, entonces vamos a comenzar el live de esta tarde, hoy 17 de julio, tarde para España y buenos días para América. Y bueno, voy a darle paso a nuestra invitada Brigitte Champetier de RIPS. A ver, vamos a esperar que se una Brigitte. Vamos a ver, vamos a ver. Bienvenidos a todas las personas que están entrando, que continúan uniéndose a este live. Vamos a ver qué pasó, Brigitte, te mandé la invitación. Esta es una de las cosas de Instagram, que no sé por qué ha pasado varias veces que uno manda la invitación y no sé por qué a la otra persona le cuesta unirse. A ver, ahí la mandé de nuevo, Brigitte. Bueno, podemos esperar un momento. ¿Qué pasa? Brigitte, te espero. Um, Brigitte, es que Brigitte me está mandando la invitación y yo se la acepto o yo se la envío. Ay, ahora Está, sí, ya se está, logró. ya está. Pues desde el principio le di a la teclita, ¿sabes? Sí. Pero eso, hay veces que Instagram tiene Ujú. su ritmo, Sí, un ritmo es su diferente. manía. Me Lo importante es alegro, que estamos aquí. Aire. Gracias por haber programado esta entrevista. Me alegra mucho estar Gracias contigo a ti de por nuevo. aceptar. Yo sé que andas bastante ocupada de gira. Bueno, así, sí. Me alegro No, no, mucho. no. Y un saludo a todos tus oyentes Y también. gracias también a tu comunidad que sé que son bastantes. Y nosotros bueno, no nos vemos desde Madrid, pero por acá, por este canal, no nos vemos Eso desde Perú. más, ¿verdad? Eso es, sí, 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 sí. La tecnología sí es sí, maravillosa. Ya sí, las es maravilloso. distancias, la separación ya no existe. Es precioso, sí. Qué bueno. Y bueno, yo dije que tengo que invitar a Brigitte porque desde que adquirí este maravilloso libro, entonces dije, vamos a conversar sobre esto porque es un tema que a todos nos toca más de una vez en la vida y nada más vulnerable como una enfermedad, Sí, donde tú volteas a ver otras cosas, donde es como cuando tienes un síntoma, es como hay algo que te dice detente, sí. detente. Y Y en,
medio de esa vulnerabilidad nos hacemos tantas preguntas y estoy segura de que aquí más de una persona tiene, se ha hecho las preguntas que hoy espero Sí, que podamos, digamos, abrir un panorama de lo que es, lo que significa la enfermedad y de lo que, y de un poquito de lo que hay en este libro. Entonces, si me permites, yo quiero comenzar leyendo una partecita de la introducción. adelante. Okay. Bueno, me llama la atención, primero que nada, es octava edición, o sea que ha estado tan bueno que ha necesitado ser reimpreso. Bien, entonces, voy a leer acá. En la introducción dice, con este libro quiero poner al alcance de los lectores mi experiencia sobre la enfermedad y su tratamiento. A lo largo del tiempo he podido ir integrando distintas orientaciones que me resultaban ya muy eficaces, cada una por separado, y se enriquecían enormemente al fusionarlas. Las constelaciones familiares, el análisis transaccional, la nueva medicina de Hammer, la programación neurolingüística o las terapias energéticas. Entonces, lo que he aprendido en estos últimos años, deseo compartirlo con los enfermos que confían en las constelaciones familiares para comprender y aliviar sus sufrimientos, con mis compañeros consteladores y terapeutas, y con todos los que están descubriendo el camino hacia una nueva manera de vivir. Ante todo, quiero honrar a Bert Hellinger, que descubrió la filosofía, la ciencia y la terapia del nuevo paradigma de la visión cuántica de la realidad, aunque no fuera en absoluto su meta. Esa parte me llamó profundamente. Gracias a su conexión, su integridad y su rigor fenomenológico, él nos ha abierto la perspectiva de las constelaciones familiares, amor a la vida como es, nos ha entregado las claves del éxito, de la abundancia, del amor, las claves de la salud, de la paz, y ha expuesto a la luz la dinámica sistémica profunda de la enfermedad. Nos ha acercado al poder sanador del amor del espíritu. Y en segundo lugar, quiero agradecer al doctor Rick Gerd Hammer, otro gran alemán, la aportación revolucionaria que ha hecho a la humanidad sobre la causa, la estructura y el tratamiento de las enfermedades, entregándose en cuerpo y alma a la investigación y difusión de sus descubrimientos. Ambos nos dicen que la enfermedad no es ninguna maldición, sino que es una propuesta de solución. Y la introducción sigue, pero vamos a dejarlo hasta acá. Hay muchísimas preguntas. Dime. Y vamos a comenzar ¿por qué o para qué enfermamos, Brigitte? Desde esta comprensión. Sí. Enfermamos cuando perdemos el contacto con el presente. Lo perdemos a menudo, pero cuando hay un conflicto grave para nosotros que se repite desde nuestra infancia y una y otra vez nos negamos a resolver ese conflicto, a enfrentarlo, a aceptar la realidad, entonces llega un día en que nuestro cuerpo somatiza nuestro rechazo a la realidad, nuestro alejamiento. Y la enfermedad es un camino para volver al momento presente. Volver a aceptar que mi jefe me despidió, que mi marido no me aprecia, que volver a aceptar los conflictos que yo pueda tener con la realidad. Es un camino de vuelta al presente. Okay. Mira, es muy interesante porque a menudo el tener una enfermedad va a ser lo que nos permite empezar a querer crecer, a descubrir la profundidad de la vida y a buscar las constelaciones o cualquier otro camino que nos permita profundizar en la vida. Y de eso se trata, o sea, la enfermedad quiere volvernos al presente. A buscar restablecer ese equilibrio ¿Sí? perdido En el en presente. el presente. Ok. Y sobre las llamadas enfermedades Ya. hereditarias, tienen que ver con, eh, con ese presente.
o, Entonces, es muy... o se activa en algún momento dado por una crisis, o cómo sería. No, mira, eso es la dinámica sistémica que lo explica. Cuando un niño, sobre todo desde la niñez, donde nuestro razonamiento no es realista, sino es mágico, y cuando vemos, cuando sentimos un gran dolor en uno de nuestros padres o a través del ADN de una abuela o alguien así, inconscientemente le decimos yo como tú, o yo por ti, yo en tu lugar tendré ese dolor. Y con la enfermedad es lo que pasa. Cuando una criatura ve a la madre, padre o abuela o un hermano con un gran sufrimiento, una enfermedad dolorosa, dice yo también, por amor a ti, yo también. Y a veces más mágico todavía, yo la voy a tener esta enfermedad para que tú te cures, para que tú, si murió de esa enfermedad, para que tú vuelvas a vivir. Es lo que hay detrás de la enfermedad hereditaria, un amor infantil inmenso que hace que de generación en generación, o sea, uno ha dicho al anterior, yo como tú, el siguiente, yo como tú, y así, de generación en generación dicen yo como tú. De tal modo que solo el primero que tuvo la enfermedad vivió los conflictos, la exclusión, el rechazo de la realidad. Los siguientes no tienen que vivir, simplemente han dicho inconscientemente yo como tú. Y entonces la sanación será diferente. Con ellos no se trata de volver a ver si vivieron, cómo vivieron el conflicto, no. Simplemente es realmente allí un problema sistémico de internamente han dicho yo como tú. Y la constelación será tú por ti y yo por mí. La dimensión Okay. sistémica, sí. Es lo que llamamos lealtad o amor ciego. Sí, fidelidad, yo prefiero llamar, porque fíjate, Fidelidad. mira, voy a dar un matiz. Lealtad viene de ley, fidelidad viene de fe. Ley, si no respetas la ley, hay castigo. Interesante. Fidelidad viene de fe, que dice de amor. Entonces no es una cuestión de castigo o no castigo, sino de amor. Por amor incondicional, te imito. Por amor incondicional a ti, arcaico, amor infantil. Voy a pagar por tu vida o voy a hacer como tú. Y creo que es más exacto que lealtad, Ya, porque precisamente en ese vínculo es puro amor. ya. Sí. Interesante. Y en esa, digamos, en esa fidelidad Sí, de yo como tú, sí. ¿hay alguna diferencia si la persona encuentra, digamos, em, la sanación o la curación, así no la encuentra? Si el ancestro o la persona, o sea, me explico. Cuando, cuando está la fidelidad al síntoma, a la enfermedad, Sí, la persona, imagínate un abuelo, pon el ejemplo de un sí, abuelo. sí. Ajá, el abuelo muere de una determinada patología y hay un descendiente que lo toma por Sí. fidelidad. Pero si el abuelo encuentra la sanación, por favor me dice la diferencia de sanación y curación. Entonces, No la hay. En el fondo no la hay. Curación, es que hay idiomas en que no hay dos palabras diferentes. Y entonces curación en español lo utilizamos más para el cuerpo físico y sanación más psíquica o espiritual. Y lo que vemos es que va totalmente unido. Si hay sanación física, hay también sanación mental o espiritual. Va unido. ok, lo había mirado así. Y con las enfermedades raras, Brigitte, Sí, mira, eso es es muy interesante porque precisamente es la demostración de,
de lo que descubrió el doctor Hammer, que toda enfermedad es provocada por una serie de conflictos no resueltos, de conflictos biológicos, conflictos importantes no resueltos. Y últimamente, con el desarrollo tecnológico tan impresionante que hay, estamos viviendo nuevas cosas que crean nuevos conflictos. Por ejemplo, la inseminación artificial, pues hace 100 años no existía. Claro. La inseminación artificial crea problemas entre la pareja, con los padres y el hijo engendrado, con ese hijo y sus hermanos embriones desconocidos, o con los padres y todos los embriones que no se van a utilizar. Allí son nuevos conflictos. Y si un nuevo conflicto no es resuelto, va a crear una nueva enfermedad. Okay. Es que se trata de una enfermedad rara que muy pocas personas han vivido, porque todavía muy pocas personas han vivido los conflictos, por ejemplo, de la inseminación artificial. Claro, y cuando tú dices, bueno, lo leí en el libro, de que la enfermedad física tiene que ver con el rechazo a la madre y la mental Sí, con el rechazo al sí. padre, y si hay una inseminación artificial de alguna manera, eso pudiera em, quizás aumentar Ya, estas patologías de enfermedades mentales. eh, no necesariamente. Es lo que temía Bergelinger, ¿eh? Decía, eso va a producir mucha locura. Es posible que en esos hijos que nacen, si los padres no dan a conocer al padre, el donante, si es un hombre, por ejemplo, sí, puede haber problemas mentales, psíquicos en los hijos. Yo veo más el problema actualmente, ¿sabes? Con ese feminismo radical, que en el fondo lo que quiere es eliminar lo masculino. Y que en muchas familias el padre está como despreciado, desvalorizado, y que los hijos tienen mucha dificultad para acercarse al padre. Y allí es donde se está preparando muchos problemas psíquicos, muchos. El hecho de que esas madres no permitan a sus hijos acercarse al padre de igual a igual con la madre, sino como un ser despreciable. Ese es un grave problema hoy. Claro, tremendo esto. Y que la enfermedad es un movimiento del espíritu. Ya, ¿Nos pudieras ampliar, por favor, esto? ya, sí. Movimiento del espíritu quiere decir un movimiento de las fuerzas del amor hacia una nueva solución. Una solución que va a ser buena para toda la humanidad. Y toda sanación va a ser buena para todos. Porque la fuente de la sanación va a ser, por un lado, reconciliarme con la realidad, con aquel conflicto, y reconciliarme con mi madre. Más que reconciliarme, honrar y agradecer a mi madre ser mi madre. Quiere decir que la base de una sanación, de toda sanación, pero en particular la enfermedad, es una reconciliación, es un movimiento del espíritu. Y Bergelinger decía, cuando hay en una constelación dos personas que se reconcilian, ancestros, lo que sea, ya podemos quitar la constelación, ya está. La energía de sanación ya está presente. Eso es el movimiento del espíritu Y que esa provoca reconciliación la se puede reconciliación. dar aunque no conozcas a ese ancestro. ¿Cómo? Perdón, no te he oído bien. Ese movimiento de reconciliación se puede dar aunque no Ah, tengas claro, información de ese por ancestro. supuesto, por supuesto. La constelación te lo va a mostrar, con las constelaciones en las que los asistentes se sienten empujados precisamente por las fuerzas del amor, va a salir el ancestro necesario, que haya que ver,
verle, amarlo, respetarlo, y así ese ancestro se va a sanar y la persona también se va a sanar. Sí. Bueno, este tema de la salud es, yo tengo Ay, sí, todo marcas. preparado, qué bueno, todo preparado. Sí, en la página 25 Sí. dice, la enfermedad en sí es temida, despreciada, desterrada u olvidada por los sanos, como lo Sí, fueron los excluidos por los buenos, y el enfermo siente el mismo rechazo, enfado y desprecio que sintieron aquellos buenos. eso es, exacto. Y entonces, mira, Bergelinger había descubierto una parte de la enfermedad, que la enfermedad siempre se basa sobre una exclusión. Y entonces, y yo pude profundizar gracias a la nueva medicina de Hammer y ver que la exclusión es por un lado de la madre y por otro lado de una parte de la realidad por el hecho de no aceptar un conflicto, no aceptar algo que se está produciendo, no poder. Entonces, precisamente lo que la persona rechaza de su realidad, la enfermedad es como la metáfora y la persona primero rechaza, odia, quiere excluir a su enfermedad. Y es una metáfora de lo que está rechazando de la realidad. Hasta que si puede hacer el proceso de rendición a lo que hay, acepta su enfermedad viendo que o sabiendo que la enfermedad es una metáfora de lo que hiciste o de lo que podrías hacer de nuevo. Cuando la persona se rinde ante eso, ya está empezando el camino de sanación de esa enfermedad. Pero la primera reacción es no al síntoma, no a la enfermedad. De la misma manera que yo rechace aquella situación que la vida me presentó. Claro, y es que Actitud. se ponen y dependiendo también del síntoma, hay un miedo a la muerte, hay un miedo al dolor Sí, o a todo lo que genera el síntoma. sí, sí, eso es. Y, y sobre todo cuando es a los hijos, a los menores, a los niños. Sí, sí, sí. Y los padres que se preocupan quitan fuerza a sus hijos. Lo que necesitan los hijos enfermos es confianza, confianza en su destino, confianza en que la enfermedad es necesaria para que ese hijo se restablezca. Y si pueden hacer una constelación del hijo para que esa enfermedad sea devuelta a quien pertenece, pues será lo mejor. Okay. ¿Verdad? Sí. Brigitte, ¿y qué pasa cuando una persona dice, yo fui al médico o sea, me hicieron una cirugía Sí, por tal patología que tenía y me hicieron mala praxis? Y ahora como consecuencia de esa mala praxis tengo otro problema mayor. ya. Entonces, allí hay que ver que la persona estaba en una intrincación, atrapada por su pasado y está pagando algo por su pasado. Quiere decir que en algunas generaciones antes hubo alguien que hizo un daño y no lo asumió. Y entonces eso hace que varias generaciones después un descendiente va a tener que estar autocastigándose por ese ancestro que hizo daño. Y la vida encuentra todas las maneras de autocastigarse. Por ejemplo, vivir una mala praxis en una operación, por ejemplo, en una cirugía. Hay todas las formas posibles en la vida de pagar por alguien, de estar en un movimiento de expiación, de compensación. Y allí lo necesario es constelar. Constelar Y lo que es lo que provocó la mala praxis. en este caso se pudiera hablar de un víctima y perpetrador.
el médico y el paciente, o no aplica aquí. Más bien que sí, a ver, el médico para su bien necesita hacerse responsable de la mala praxis. Si no, él o uno de sus descendientes van a pagar por esa mala praxis. ¿Vale? Sí, lo que pasa es que, mira, el fondo es poder decir internamente al cirujano, ahora veo el daño que mis ancestros hicieron a tus ancestros. Entonces hubo un daño que ahora se reproduce al revés. Pero cuando lo situamos, eso, como te digo, en el pasado, ya las cosas muy de inmediato cambian, se transforman. Ahora veo el daño que mis ancestros hicieron a los Eso tuyos. es. Potente esa frase. Sí. Ok. Una pregunta que me hacen algunas personas, me dicen, ¿cuál es la diferencia entre biodescodificación y esta nueva modalidad ¿Y qué? de, digamos, porque no es nuevo realmente, el constelar la enfermedad? ¿Cuál es la diferencia desde la biodescodificación o con la biodescodificación? Ah, es que yo lo que conozco es la medicina de Hammer. La biodescodificación creo que es simplemente la aplicación de la medicina de Hammer, ¿no? Que es buscar cuál es el conflicto y sanar el conflicto. Imagino que se trata de eso. En la constelación, pues va un poco más allá porque está toda la dimensión sistémica. Está la relación con el pasado, con las generaciones anteriores, donde vemos dónde se originó la enfermedad, si fue hereditaria o si por amor a algún ancestro rechazo algo de mi vida, porque estoy identificado, pues si estoy identificada, por ejemplo, a una bisabuela, no veo a mi madre, no la veo como madre, entonces voy a tener tendencia a tener mucha facilidad para estar enferma si no tomo a mi madre. Entonces, la dimensión sistémica de relaciones con las generaciones anteriores liberan mucho y permiten explicar mucho los trastornos de las personas y sobre todo liberar la salud, liberar el estado de salud, si por fin puedo tomar a mi madre, ¿no? Sí. ¿Y hay alguna relación entre el órgano afectado y, digamos, lo que nos muestra el conflicto en sí? Sí, entonces la nueva medicina de Hammer descubrió muchas cosas muy profundas, difíciles de comprender porque se trata de formación médica. ¿Eh? Y entonces es que lo que vemos en constelación es exactamente lo que el doctor Hammer encontró. Cada sensación en el cuerpo, cada síntoma que llamamos nosotros, significa algo. El tipo de síntomas, si quema, si es una contractura, nos habla del tipo de emoción bloqueada. Y el lugar nos habla de con quién o en qué época tuvo lugar ese conflicto. Y así el doctor Hammer pudo hacer un mapa de todo el cuerpo, de todo el cerebro, donde cada conflicto no resuelto se graba en el cerebro, está en la memoria de las células del cuerpo correspondiente y en el cerebro. Y entonces él ha establecido algo muy, muy profundo, muy serio, muy interesante y muy, muy sanador de poder descubrir dónde se expresan, cómo se expresan las emociones y dónde se expresa para cada enfermedad grave o para cada enfermedad, cómo se expresa el conflicto que la va a provocar. Es algo extraordinario, esa de poder sanar eh, sin medicación, sí, así, sí. Bueno,
¿no? Y cuando pienso en el enorme aporte que ha hecho a a la nueva medicina, todo lo que ha dejado el doctor Hammer como legado, y también leyendo sobre la exclusión que ha tenido incluso desde la medicina Sí, alópata, sí, sí. al igual que las constelaciones. Sigue totalmente rechazado. Allí hay Sí. grandes intereses económicos y más que económicos, de grandes intereses, sí. Y mira, en el libro lo digo, hay un país pequeño que decidió utilizar únicamente la nueva medicina de Hammer. Es Israel. Y lo utiliza porque dice que es una bendición para los enfermos, mientras que los tratamientos alopáticos lo considera como una tortura bárbara. Así. Sí. Entonces es interesante ver que sí, es una propuesta revolucionaria de sanación, la propuesta del doctor Hammer. Y Sí, sabes que, bueno, aquí voy a comentar sobre, no sé si han visto la serie Mi otra yo, la segunda parte, la segunda temporada, sí, em, aborda un poquito este tema, ¿no? La protagonista es Ada, es una doctora donde ella recibe un llamado de atención por sí. ir a las constelaciones, por reunirse en esos centros donde hacen cosas extrañas según la Sí, directiva del hospital y tal. Y entonces ella escribe un artículo y lo presenta como para que esto se diera a conocer como, y tuviera más aceptación del gremio científico. sí. Seguramente se va a ir haciendo, porque es una resistencia a lo nuevo. Y podemos ver que el rechazo a las constelaciones está un poco en todas las profesiones y en todos los países, casi en todos los países. Bien, es cuestión de darle un poco de tiempo y que, por ejemplo, esa generación vuestra que se dedica muchos millones de vosotros al crecimiento, al mindfulness, pues se van a abrir necesariamente, vais a cambiar esa relación, los paradigmas, ¿no?, con los que se está organizando todas las profesiones que rechazan ahora la justicia, la enseñanza, la psicología. Bien, así, poco a Sí, poco. estamos como colocando nuestra piedrita de lo que después va a ser Eso una es. enorme Ya se construcción. hará, ya se hará. Sí. Sí. Bien, ¿cómo se integra el conocimiento de la nueva medicina germánica a las constelaciones familiares y al movimiento del espíritu? ¿Cómo se integra? Sí, Es que se complementan totalmente. Yo cuando, o sea, me formé primero a las nuevas, no, sí, primero las constelaciones y casi el mismo año fue cuando empecé a formarme a la nueva medicina. Y es que es tan complementario. Dicen lo mismo, pero a otro nivel, otro registro. El doctor Hammer también dice que la enfermedad es una propuesta de solución para que el ser humano vuelva a fluir en la vida. No es una condena. Y mira, para mí es que era evidente, no podía ser de otra manera que juntarlo, y al juntar era extraordinario las sanaciones que se podían hacer. Lo experimenté, vamos a ver, sí, con pacientes a los que yo buscaba, pacientes que venían por un problema físico con mi marido. Y les proponía
buscar el conflicto. Y en cuanto encontrábamos el conflicto, la enfermedad desaparecía. Era inmediato. Y entonces se veía que hacía falta otra visión más profunda para que ellos pudieran aprovechar esa sanación. Tenían que comprender algo más. Y el comprender eran las constelaciones. Tomar a la madre, aceptar la vida, agradecer la vida. O sea, cuando se podía unir la visión sistémica de constelación al conflicto, la resolución del conflicto, se transformaban las personas, no solo se sanaban físicamente, sino que había una transformación muy profunda en toda su vida, ¿no? Entonces, que tenían que ir los dos de la mano, los dos juntos, así. Sí, yo también soy testigo de varias sanaciones personales de mi familia y de mis consultantes. ¿Verdad? De lo que significa esa mirada de integrar eso que faltaba Sí, y que fue diferente después. Luego no volví a ser lo mismo, o sea, había una mirada que cambiaba todo. eso es. Por eso la dimensión sistémica, la dimensión de las constelaciones, de las fuerzas del amor, añade lo que permite que la persona ya cambie y viva de otra manera después de haber resuelto el aspecto físico de la enfermedad, ¿no? Sí. Em, bueno, dice la enfermedad va de dos en dos. Sí, sí. Es otro de los descubrimientos del doctor Hammer. Lo que llamamos una enfermedad no es una mitad de enfermedad, puede decir. Vamos a ver. Precisamente el doctor Hammer descubrió que el fenómeno de la enfermedad era dual y que la sanación provocaba el hecho de pasar de 2 a 1, de lo dual a la unidad. La sanación es unión, enfermedad es dualidad. Y os explico. Cuando nos separamos de la realidad, ya somos dos, yo y la realidad, yo y mi madre separados. Cuando me voy a volver a unir a mi madre y a la realidad, ya estoy viviendo un salto cuántico que es yo soy uno con todo. En la enfermedad pasa otro fenómeno dual. La primera enfermedad que voy a vivir cuando no resuelvo algo, lo llamamos enfermedad de fase activa, que se caracteriza por mucho estrés, mucha tensión, pérdida de apetito, fundamentalmente como síntomas de estrés, más otros síntomas que vamos a llamar enfermedad. En general son las enfermedades en itis, artritis, por ejemplo, itis, ¿no? Y cuando al cabo de años, meses, pero más bien años, resuelvo el conflicto que provocó esa enfermedad itis, el día que resuelvo ese conflicto, la enfermedad itis desaparece y se instala una enfermedad complementaria en, en osis, artritis, artrosis. La artrosis es la segunda enfermedad que viene después de una artritis. Y entonces es una enfermedad complementaria. A ver, la imagen es, si hubo quistes en la enfermedad primera, en la enfermedad de fase activa, en la enfermedad de fase de resolución va a haber lo contrario, va a haber úlceras, ¿vale? Y realmente, y microbios, y bacterias, virus, cuya función es limpiar el cuerpo de todo lo que la primera enfermedad depositó y ensució el sistema físico, Claro, ¿no? porque necesitan comérselo, Sí, y limpiarlo. lo van a limpiar. Y entonces pasamos por una primera enfermedad de fase activa. Cuando la resolvemos, pasamos por la enfermedad de fase de resolución. Y allí
hay un proceso que permite que cuando llegamos a aceptar totalmente todo como es, ya estamos de nuevo en la salud. Quiere decir que el fenómeno dual llega a la salud como un proceso único, un proceso de reconciliación, un proceso de reunión, ¿no? Sí, así es. Ok. Y sí, cuando se está en la fase de resolución, imagínate, la persona no sabe que eso, que ese síntoma que tiene, que esa enfermedad que tiene es una fase de resolución, que es una respuesta de solucionar. Sí. Y comienza a tomar medicamentos, Eso es necesario, no tiene nada que ver, ¿eh? ¿no? Es decir, que es indiferente, la medicación es indiferente. Ah, Es, vale. ese. Entonces, digamos que no ralentiza o no disminuye o no No, no frena el proceso de no, resolución. no, se ve que no. Es que cuando lo que va a hacer más rápido todo es tomar a la madre y vivir los conflictos, y vivir con la mayor energía posible. ¿Cómo se puede decir? Unirse a la realidad, a sentir a la realidad cada vez más como es. Y llega un momento en que ya la persona puede entrar. Entonces, mira, lo que hay que ver es que la enfermedad de resolución se nota fiebre, se nota dolores. En la primera enfermedad no. Y la enfermedad de resolución suele ser bastante más difícil de llevar que la primera enfermedad, que muchas veces ha pasado desapercibido. Entonces, por eso pues necesita medicación. O sea, cada uno que decida lo que quiera para aliviar los dolores, aliviar la fiebre, las infecciones, todo eso. Realmente lo que va a decidir la sanación no es a nivel de medicación, es cuando la persona por fin se identifica con la realidad como es. Claro. Y Mira, perdón, eso es muy importante, yo creo, eh, eh, poder respetar las opiniones de cada uno. Hay personas que vienen con un cáncer y que vienen a constelar precisamente el tratamiento. Es perfecto eso. Constelamos el tratamiento y resulta que después de la constelación la persona va a vivir todo el tratamiento sin un solo efecto secundario. wow, Y el tratamiento va a tener justo eso, va a ser muy bueno para esa persona. O de la misma manera, personas que van a tener una operación. Si se constela la operación antes y al cirujano, la operación va a ser perfecta. El postoperatorio va a ser muy bueno, igual a veces sin ningún dolor. O sea, es permitir que aliarse con la medicina alopática o tradicional, ¿no? Aliarse con ella, que también quiere estar al servicio de la salud y no estar en confrontación. Eso para nosotros es fundamental. Nosotros tenemos que dejar totalmente libres a cada persona con su decisión y después apoyar la decisión que haya tomado y no entrar nunca en una polaridad, porque precisamente nosotros, o sea, la sanación es fuera de las polaridades, es ujú. la reconciliación con todo lo que hay. Sí, a Entonces, todo es, también con, con los tratamientos o con lo que cada persona elija. Sí. claro. Es que tengo Qué bueno. tantas preguntas. A ver, aquí tengo también varias marquitas. Sí, Este libro está muy bueno, lo recomiendo. Esa energía de sanación viene fuera del campo. Esa frase me así. llama la atención porque, ok, no viene del campo, viene fuera del campo. Entonces,
Viene de, ¿Los puedes explicar? vale, viene desde fuera del campo. Viene desde, a ver, la energía de sanación es una energía de reconciliación, de amor a la vida. Y es algo que fluye continuamente desde el origen de la vida, desde algo más grande, a través de todos los vivos, incluso de los muertos. Es algo que fluye. Ah, vale. No sé si me he explicado. Sí, fluye y nosotros lo tomamos y lo Sí, podemos mirar. eso nos abrimos. Cuando nos abrimos a la realidad, fluye en nosotros. Eso es. Muy bien. Mm, Tengo tantas preguntas y luego, bueno, me gustó esta frase que está aquí. Bueno, frase no es una historia. Dice, Sí, tomemos el ejemplo de una loba que acaba de tener cachorros, está sin comer desde hace semanas y la leche que tiene es poca y algunos cachorros empiezan a morir. Entonces su biología se adapta y provoca el incremento de su tejido mamario, sí, permitiendo así aumentar su producción de leche. La mujer de hoy que ve que uno de sus hijos está a disgusto con ella, se marcha y rompe las relaciones con ella, puede sentir que no le ha dado lo suficiente. Puede creer, como esa loba, que el hijo no tenía suficiente alimento con ella, por lo que su cerebro va a ordenar el aumento de su tejido mamario, provocando un tumor en la mama izquierda. eso es. Eso es. Eso es. Y fíjate, es muy interesante porque ese conflicto de he sido mala madre, mi hijo se ha ido, no quieren estar más conmigo. La resolución, que es una resolución lo que propone la naturaleza, nuestra biología. La resolución del conflicto es una metáfora de quiero darle más alimento. Esa solución nos viene de la memoria animal. Por eso, eh, ese ejemplo de la loba, todos los ejemplos de cómo los animales han sobrevivido a todas las dificultades que había en sus vidas, se han grabado allí atrás en nuestra memoria ancestral y es la fuente de las enfermedades, del modelo de cómo resolver un conflicto que no consigo resolver psíquicamente o conscientemente. Entonces mi cuerpo lo resuelve viviendo la metáfora de lo que vivieron los animales. Sí, es muy interesante, sí. Este libro es bárbaro, de verdad. Por aquí pregunta, ¿cómo se llama el libro? Por favor, Constelar la enfermedad desde las comprensiones de Hellinger y Hammer, de Brigitte Champetier. Ya, sí. Bien. Vamos con otras preguntitas más Muy, y luego paso a leer las preguntas de las personas que están. muy bien. Sobre el suicidio, Brigitte. Ya. Es otra cosa ya. El suicidio vemos que tiene dos dinámicas posibles. Primero, lo que ocurre hoy no tiene nada que ver. Es solamente algo que va a empujar más a la persona a hacer algo que está ya en su destino. Entonces puede ser o querer morir con alguien al que quiero mucho. O sea, un amor inmenso, un amor infantil, un amor arcaico, muy poderoso, que vincula a las dos personas y entonces el vivo se suicida para volver con esa persona que murió. Quizá el ejemplo es entre hermanos o una madre que pierde, no, que muere al nacer el hijo y el hijo al cabo de un tiempo se suicida o se deja morir o busca un accidente para volver con su madre. Y luego también entre los hermanos hay tanto amor que si uno muere pequeño, aunque no lo haya conocido mucho así, puede decidir inconscientemente, yo moriré también como él, para estar con él, para estar con él. Y uno se suicida, mira, en esos casos como de muchas maneras, buscando un accidente, provocando un accidente, no solamente suicidándose, ¿no? Vale.
Y la otra causa de un suicidio es que un ancestro, en general un abuelo o bisabuelo, mató a alguien y no asumió su culpa, no lo reconoció internamente, no. Entonces eso hace que 2 o 3 generaciones más tarde, el descendiente que le toca, ese abuelo en su ADN, que le toca, eh, siente una culpa inmensa desde que nació, desde pequeño, culpa, 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 y se tiene que matar. Lo que quiere o lo que dice inconscientemente a ese abuelo es: yo voy a pagar por ti, por amor a ti. Yo pago con mi vida lo que tú no has pagado. ¿Vale? Entonces, realmente otra vez es por amor. Vivir el sentimiento de culpa que el abuelo, el asesino, no había vivido. Y un descendiente se siente hiper culpable hasta que se muere, hasta que consigue morirse, ¿no? Esas son las dos facetas conocidas del suicidio. Es importante decir a los vivos que le rodean al suicidado que no fue nunca por culpa de ellos, porque los vivos necesariamente se creen culpables de ese suicidio. No, el suicidado tenía eso en su destino. ¿Vale? Okay. ¿Y esa situación se puede repetir también en fidelidad al suicidado? Totalmente. Okay. Brigitte, y con respecto a las enfermedades autoinmunes, que son enfermedades donde el cuerpo se ataca. Sí, sí. Pues hay la necesidad de poder volver a quererse a sí mismo, volver a tener estima consigo mismo, volver a tomar a la madre. Y si tomo a la madre, que yo estoy hecha por la mitad de mi madre y mi padre, si tomo a mi madre, vuelvo a tener autoestima para mí. Va totalmente unido tomar a la madre y tener autoestima. Y en las enfermedades autoinmunes, uno es su propio torturador, o sea, su propio verdugo. Sí. Por ejemplo, en el lupus. Sí, sí. Entonces, pues cada enfermedad, el lugar donde hay un síntoma, significa algo muy preciso, ¿no? Cuando es sobre los nervios, significa que el proyecto de vida que tengo no, no me permito un proyecto de vida, no me siento digna de tener un proyecto de vida. Y entonces mis nervios son atacados por diferentes síntomas posibles, ¿no? Esto aplica a la ansiedad, que está tan de moda. La ansiedad yo pienso que no es una enfermedad, que en todo caso es un síntoma psíquico, ¿no? Que tiene que ver con miedo al futuro y miedo a perder el control. Entonces allí es también no haber tomado a la madre ni al padre. Cuando tomo al padre, tengo la fuerza de adaptarme a la realidad como es. No sueño en controlar el que va a pasar. No. Siento en mí fuerza para adaptarme a lo que hay. Y además habré tomado a la madre. Si tomo a la madre, madre y vida son lo mismo. Tomo la vida como es y confío en la vida como es. Y entonces desaparece la ansiedad. Es que la ansiedad es yo quiero controlar todo y se me escapa y tengo miedo de lo que va a surgir. Bueno, vamos a soltar el control, vamos a aceptar la realidad como es, pero todo eso es gracias a tomar a padre y madre, ¿no? Claro, porque cuando hay exceso de control, lo que hay es, quiero controlar porque no confío Es, en esta realidad, quiero que las cosas sean a mi manera. sí. Y no estoy nunca en el adulto cuando quiero controlar. Y adulto y presente, adulto y salud es que van totalmente unidos, ¿eh?
Ok. ¿Pudieras ampliar para todas las personas que a lo mejor no conocen mucho de constelaciones qué significa estar en el adulto? Vale, vale, vale. Estar en el presente, aceptando lo que hay y estar en la acción. La acción al servicio, pues, del presente, al servicio de los demás. Eso es el adulto. Entonces, el adulto no es movido por emociones infantiles, como es lo que me gusta y lo que no me gusta. El adulto vive las emociones del momento presente. No revive nunca nada, no tiene resentimiento, no tiene celos, envidia. Vive las emociones del presente que le guían hacia la acción necesaria para hoy. Y es una persona que respeta a todos como son. A ver, el adulto es el que vive las fuerzas del amor, es el que asiente a todo como es el que respeta las jerarquías, es el que incluye a todos, eh, incluye a todos independientemente de lo que hayan hecho y que agradece todo continuamente. Eso es el adulto. Ok. Gracias, Brigitte. Desde la comprensión de las nuevas constelaciones vemos la buena y la mala conciencia. Espera, no entendí el principio de la frase. Desde la comprensión de las nuevas constelaciones Sí, está la buena y la mala conciencia. ya. Bueno, es más que las nuevas constelaciones, creo que es Hellinger que lo dijo claramente eh, cuando descubrió que todo el mundo pertenecía por igual, en los años 2003 por ahí, lo descubrió y dijo que lo más oscuro, lo peor del ser humano es su buena conciencia, es su conciencia moral. Oh, eso sacude cuando se oye esto. Y dice el adulto, la persona, la gran persona, vive más allá del bien y del mal. Entonces, eso primero sacude mucho, pero luego después piensas, a ver, ¿qué es el mal? ¿Para quién es el mal? ¿El mal es el daño que he hecho a otro? ¿O es lo que tú juzgas que está mal y en esa cultura está mal esto y en esa otra cultura está bien? Entonces, a nivel cultural, el bien y el mal son a ver, diferentes en cada religión, en cada cultura, en cada país. Por lo tanto, no hay un bien y un mal objetivo. Y que cada ser humano puede en cada momento hacer daño a alguien o hacerle un bien. Y puede ser consciente de hacer un daño y de hacer un bien. Y cuando hago un daño y tomo conciencia, decido reparar. Y eso me da una fuerza de creatividad al servicio de los demás enorme cuando por fin me doy cuenta del daño que pude hacer en algún momento con tal persona o en tal situación. Con lo cual, conciencia moral, no, porque, fíjate, la conciencia moral precisamente la utilizamos para hacer daño. A ver, si hago daño a alguien, lo hago con la seguridad de que yo estoy en mi derecho. O puedo decir, es que se lo ha merecido, es que se lo ha buscado. Cuando me justifico así, estoy en mi buena conciencia y estoy haciendo daño sin un ápice de sentimiento de culpa o de empatía. Por eso realmente nuestra conciencia moral, que lo justifica todo, es horrorosa, es muy peligrosa, es peligrosa. Y entonces hago daño diciendo, pues sí, claro, eso lo he merecido. Y al cabo de un tiempo podré asumir, darme cuenta, ay, sí, le hice daño. Si no me doy cuenta, mis descendientes van a vivir una enfermedad, van a vivir la consecuencia.
del daño que yo hago sin asumirlo. Y si lo asumo, me doy cuenta, asumo también las consecuencias del daño que hice, claro, y decido reparar. De tal modo que el que hizo daño y se dio cuenta y está en la reparación es la persona más al servicio de los demás, porque toda su vida está enfocada subconscientemente a reparar el daño que hizo cuando tomó conciencia de lo que había hecho. Sí. O sea que es posible que una enfermedad que tenga una persona esté al servicio de esa reparación. A veces puede ser, exactamente. Sí. Sobre todo, lo que hay es cuando yo excluyo a alguien, cuando rechazo a alguien, cuando juzgo, cuando desprecio a alguien, la exclusión de alguien es lo que va a provocar una enfermedad. En general, no mía, sino a los descendientes. Y precisamente los descendientes, un descendiente va a rechazar a alguien parecido al que yo rechace, y en su vida va a estar en conflictos con personas como las que yo rechace. Yo estoy provocando eso en un descendiente, y ese descendiente va a tener que vivir esa enfermedad por la exclusión que yo hice. Ay, Bueno, qué interesante. Imagínate si, ya que se me cayó un audífono, si, si todo esto fuera de conocimiento, digamos, más global, sí, vamos a ver qué pregunta la gente. sí, ¿Se puede constelar la enfermedad de un hijo menor de edad? pues claro. Todas las enfermedades se pueden constelar. De un hijo pequeño, también de un hijo mayor, también. Sí. La depresión, ¿qué nos quiere decir? Que la persona está vacía de alguien muy importante para ella. En general es una persona que no pudo tomar a sus padres, o a su madre o a su padre, y está vacía de. Y eso es lo que provoca la depresión. Y de hecho, la constelación de tomar a la persona que le falta hace que al día siguiente la depresión haya desaparecido. Okay. ¿Puede una persona hacerse adicto a sus síntomas? Adicto a sufrir, o adicto más bien a la meditación, ¿no? Bueno, No querer sanar esa situación porque como que quién soy sin eso. sí, Sobre todo cuando se ha conseguido un beneficio. sí, a veces cuando la enfermedad no es demasiado desagradable, sí, porque permite en general que los demás cuiden de mí, me miren, sí, puede, puede. Okay. Sí. Los miomas. Los miomas en general representan a alguien, a, más que a alguien, a un feto, un embrión o un feto, que fue olvidado, que no fue visto, que no fue reconocido. Sí. Okay. Tengo un sobrino con cáncer, quiero saber si se constela. Tú, como si tienes hijos, no tienes permiso de constelar a tu sobrino. Solo sus padres o una tía que no tenga hijos puede constelar a un sobrino. Y allí, claro, podrá Es constelar. una pregunta que hace una persona. Bien. Sí. Las varices, Las, no sé, varices, no sé, no sé. de varices. Ok. Un adenoma hipoficiario, preguntan acá. No, no sé, no sé. Yo solo sé los síntomas sin nombre médico, porque lo que vemos en las constelaciones es que el síntoma tiene una vida, representa algo. Entonces,
el nombre médico no me dice nada, mientras que si me dices un tipo de síntoma, puedo representarme lo que significa. Ok, a ver, ¿qué más preguntan aquí? ¿Qué significa el sangrado en las heces? Varias cosas pueden ser, así que no, en sí no tiene significado. Okay, aquí dice, un adolescente de 16 años tiene psicosis, es paciente psiquiátrico y ha intentado quitarse la vida. Ya. Entonces, allí sí que una constelación y varias constelaciones le ayudarán mucho. Pero hecha por su padre o su madre, ¿no? Dice que puede ser una congestión todas las mañanas y que luego desaparezca durante el día. Sí, no pasa nada, porque mira, también hay que ver que imagino que tu infancia no fue demasiado fácil o pasó algo eh, eh, que tenías que haber llorado y no lloraste. Y entonces todas las mañanas que representan el inicio de tu vida, pues tu cara o tu cuerpo llora lo que no lloraste entonces. ¿Qué te dura? 2 horas, algo así, y ya está, y después desaparece. O sea, dale bienvenido a ese síntoma que llora lo que no lloraste. Vale. Problemas menstruales, problemas menstruales. Ya, en general, es que no me identifico bien con mi madre. No me gusta ser una mujer como mi madre. Y el día que pueda aceptar a mi madre exactamente como es y ser yo una mujer como mi madre, en general, la menstruación se va a hacer muy armónica, ¿no? Buenísimo. La obesidad, ¿por qué se produce? Uh, Tiene muchas causas posibles, muchas. Sí. Ah, Eh, Al principio se decía que por la madre, pero es mucho más que la madre. Puede ser una emoción de alguien que no fue vivida, vergüenza, miedo o llanto, pues que no fue vivido, entonces esa persona la vive, la representa. O sea, puede ser muchas cosas la obesidad. aquí alguien pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en verse el efecto de una constelación en la vida real? Pues con lo que llamamos ahora las nuevas constelaciones, se ve muy rápido, muy rápido. Eh, Mira, incluso me sorprendió, por ejemplo, el libro de ejercicios sistémicos. Veo que si lo que trabajas no se sana en la semana, es que tienes que hacer una constelación. Los ejercicios sistémicos son como el núcleo esencial de una constelación. Y entonces una constelación debería tener un efecto hoy muy rápido. Semana, una semana o semanas, no más. Mientras que antes había que esperar bastante más. Entonces vemos que sabemos constelar cada vez de un modo más esencial. Sí, me Más, confirmo. así Me es. con- Sí, A muy. ver, ¿se puede considerar un aborto como una exclusión? No necesariamente, depende. Si lo tomas, lo amas y lo dices, eres el hermano de. O sea, le das su sitio entre tus hijos, no es un excluido. Claro. ¿Vale? Sí, sí. Bueno, y ya por aquí no hay más. Bueno, Aquí tengo otro. Mi madre con Alzheimer a los 65. ¿y cuál es la pregunta? Exacto, no tiene. Cuando una abuela tiene una trombosis y siento temor de tener que cuidar a mi mamá que repita. A ver, lo que tenemos, o sea, el miedo atrae
lo que tememos. ¿Vale? El rechazo atrae lo que rechazamos. Entonces, que esa persona se quite el miedo y diga, sí, asiento, lo que me toque. Eso es lo que va a aliviar y alejar más los problemas. A sentir, bueno, lo que me toque. Y tomar a la madre exactamente como es. Si no tomas a tu madre exactamente como es, te van a llover los problemas. Bueno, los órdenes de la salud, Brigitte. Sí, El proceso de retorno a la salud, crear las condiciones de una nueva realidad de salud. sí, Agradecer y honrar a la conciencia creadora de vida, agradecer la vida recibida, agradecer el amor, honrar a los humanos como son, con su incapacidad de amar, honrar a las fuerzas de sanación, tomar a la madre y al padre, tomar al antepasado excluido, honrar y agradecer a la enfermedad, reconocer y agradecer los pensamientos negativos propios, sí, devolver estos pensamientos al antepasado y asentir a la vida con salud. sí, así es. Así, Bueno, un eh, programa, sí, así, ahí va. Bueno, pasaría toda la noche porque de verdad que está muy bueno. Hay mucho que subrayé, pero bien. Una reflexión final, por lo menos por hoy. Espero tenerte nuevamente por aquí. sí, sí. Bueno, a sentir a la vida como es y buscar en cada momento qué puedo agradecer. Eso es daros salud. Estar en la gratitud a lo que estáis viviendo, eso es almacenar salud. Entonces, en cada momento, sentir lo que estáis viviendo y agradecer algo. Agradecer mis piernas de permitirme andar. Agradecer la ciudad tan limpia o agradecer la seguridad que hay. Agradecer el hecho de que yo haya podido comer. Agradecer. Buscar en cada momento un motivo para agradecer. Buenísimo. Agradecer. Y yo agradezco enormemente este encuentro y agradezco también a todas las personas que se conectaron y que Sí, forman con parte mucho de toda gusto. esta energía bonita. Y Muy todos al servicio de la vida. Y sí, a todo como es. Gracias, Brigitte. bien. Eh, Un nos abrazo. vemos pronto. Creo que te veo en septiembre, voy para Madrid. Oh, qué bueno. Vale, entonces Hasta pronto. un beso enorme y nos seguimos viendo. Chao.